Bueno, ahora vamos a aprender sobre soluciones, cómo preparar soluciones y cómo calcular la cantidad de compuestos que necesito para preparar una solución de una determinada concentración. Este práctico 7 es el penúltimo práctico que vamos a ver para terminar la materia. Las soluciones son mezclas, son sistemas homogéneos, es decir, que los componentes están entremezclados de manera uniforme en el nivel molecular, tienen una sola fase, ¿sí? También las podemos llamar disoluciones, pero por lo general vamos a hablar de disoluciones cuando el solvente sea agua. Y las soluciones pueden estar en distintos estados de agregación, podemos tener soluciones gaseosas. Por ejemplo, en el práctico de gases, cuando hablábamos de mezclas de gases, eran soluciones gaseosas. Líquidos, soluciones líquidas, por ejemplo, en el práctico 1, cuando hablábamos de una solución, de una mezcla homogénea de cloruro de sodio y agua, por ejemplo, ahí se forma una solución que está en estado de agregación líquida. O también tenemos soluciones sólidas cuando hacemos aleaciones entre metales, por ejemplo, o amalgamas. Según la cantidad de componentes que tengan las soluciones, vamos a tener soluciones binarias, por ejemplo, de 2 componentes, o ternarias de 3 componentes, y así. Lo más común que vamos a ver son soluciones binarias. ¿Sí? En una solución que va a estar compuesta por un soluto, que va a estar en menor cantidad, y que va a ser disuelto por un solvente. Por ejemplo, la solución de cloruro de sodio. Yo tengo la sal, que es el soluto, que va a estar disuelta por el agua, que va a ser el solvente. Entonces, por lo general, para determinar quién es el solvente, vamos a ver que es el componente que está en mayor cantidad. O es el componente que está en la misma fase, en el mismo estado de agregación que la solución resultante, o si no, cuando haya agua, siempre vamos a considerar que el solvente es agua. ¿Por qué? Porque el agua puede disolver a un montón de compuestos. Es tal así que se lo conoce como el solvente universal. ¿Y por qué son importantes? Porque son un medio conveniente para poner dos sustancias en contacto y hacer una reacción química. Lo que nos importa ahora a nosotros para empezar a preparar soluciones es la cantidad de componente que le vamos a poner a la solución que queremos formar, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar de un concepto que se llama concentración de la solución. Es la relación que vamos a tener entre la cantidad de soluto y solvente, o entre la cantidad de soluto y la solución, ¿sí? Hay diferentes formas de expresarlas, acá yo les puse algunas que vamos a ir viendo en detalle cada una. Y vamos a hacer problemas en relación a poder aprender cómo expresar la concentración de la solución en estas unidades. Yo por eso les pongo acá abajo para que vayamos pensando los tipos de ejercicios que vamos a aprender. Vamos a resolver ejercicios donde calculemos cantidades de soluto y solvente para preparar una determinada solución a una determinada concentración. Vamos a ver, si no, qué concentración de la solución puedo obtener a partir de una cantidad determinada de soluto y solvente. O también puedo traducir de una forma de concentración, expresarla en otra forma de concentración. Eso es básicamente lo que vamos a estar aprendiendo en este práctico, ¿sí? Y todo esto nos va a ayudar a poder calcular la cantidad de soluto y solvente que necesito para preparar una determinada solución. Recordemos que los volúmenes, cuando yo mezclo soluto y solvente, por lo general los volúmenes no van a ser aditivos, no va a ser la suma del volumen de soluto y la suma del volumen del solvente, el volumen final de la solución. ¿Sí? Porque al mezclarlos hay fuerzas de atracción entre las partículas del soluto y del solvente y resulta en general que el volumen de la solución sea menor que las sumas iniciales que la suma del volumen del soluto y del solvente. Entonces solo vamos a considerar volúmenes aditivos cuando nos los indique, porque si no el volumen final puede ser diferente. ¿Qué otra cosa importante? Que la concentración es una propiedad intensiva. Por lo tanto, es una relación
que no me importa cuánta solución tenga, siempre va a ser la misma. La primera forma de expresar la concentración de la solución va a ser porcentaje masa-masa. Masa de soluto que voy a tener disuelto cada 100 gramos de solución, ¿sí? Yo lo voy a expresar como esto, porcentaje mm. Si me dicen, o a veces sin el porcentaje solo. Si me dicen tengo 5%, voy a tener 5 gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. 5 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Masa de soluto cada 100 gramos de solución. También puedo expresar la concentración de la solución, o sea, esa relación entre las componentes de la solución, como porcentaje, por ejemplo, masa-volumen, que se le expresa así, porcentaje MB, que es la masa de soluto que yo voy a tener disuelta, pero ahora cada 100 centímetros cúbicos o mililitros de solución. Por ejemplo, si yo digo que tengo una concentración de solución del 5% masa-volumen, quiere decir que en esa solución, cada 100 centímetros cúbicos de solución voy a tener disueltos 5 gramos de soluto. Y la otra forma de solución, de concentración, que podemos estudiar es volumen-volumen. Ahora, la relación que voy a tener entre volumen de soluto que voy a tener disuelto en 100 centímetros cúbicos de solución. Por ejemplo, si me dicen 5% volumen-volumen, yo sé que voy a tener 5 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, de soluto, que van a estar disueltos en 100 centímetros cúbicos de solución. Porcentaje volumen-volumen. Y la última forma que vamos a ver, antes de pasar a los ejemplos, es la molaridad. La cantidad de moles de soluto que yo voy a encontrar por litro de solución. Si me dicen 5 m grande en molar, 5 molar son 5 moles de soluto disueltos en 1 litro de solución, ¿sí? Básicamente estamos estandarizando cómo expresar la concentración, ¿sí? De cierta manera, ¿sí? Yo le puse un nombre cuando tenga esta relación, volumen de soluto disuelto en 100 centímetros cúbicos de solución. O si tengo moles de soluto cada litro de solución, eso se va a llamar molaridad y va a ser una forma de expresar la concentración estándar, digamos. Es algo que todos los químicos vamos a usar. Entonces, esto es muy importante que lo aprendamos a manejar. Por eso ahora vamos a ver varios ejemplos para ir asimilando estas ideas. Empezar a resolver algunos ejercicios relacionados a los tipos de concentraciones que acabamos de aprender. El primer ejemplo me pide calcular la masa de soluto y solvente necesaria para preparar 300 gramos de una solución acuosa de hidróxido de sodio al 20%. Analicemos algunas cosas de este enunciado. Primero, solución acuosa significa que el solvente va a ser agua. Siempre que les digan solución acuosa, el solvente es agua. Y si dice de hidróxido de sodio, es que el soluto es hidróxido de sodio. Y si me dice que está al 20%, es que, así pelado, es que estamos refiriéndonos a porcentaje masa-masa. Para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es calcular el soluto y el solvente. ¿Sí? Yo les pongo acá que la solución va a estar compuesta por un soluto y un solvente, porque estamos trabajando con soluciones binarias. Entonces dijimos que como era una solución acuosa, el solvente iba a ser agua, ¿sí? Solvente agua. Y como es una solución acuosa de hidróxido de sodio, el soluto va a ser el hidróxido de sodio. Y vamos a identificar la pregunta, o sea, ¿qué nos pide calcular este ejercicio? Queremos preparar 300 gramos de solución al 20% y queremos saber cuánto soluto y cuánto solvente vamos a necesitar. Vamos a plantear el problema y vamos a leer la información del enunciado. Según la concentración que me da el enunciado, que es 20%,
yo voy a tener 100 gramos de solución y en 100 gramos de solución voy a tener disueltos 20 gramos de soluto y bueno, más solvente. Me pide el problema calcular la cantidad de soluto y solvente para preparar 300 gramos de solución, ¿sí? O sea que en 300 gramos de solución, ¿cuánto soluto, o sea, cuánto hidróxido de sodio voy a tener, más cuánto agua? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, una vez que planteamos el problema, pasar a resolverlo. Ya habíamos dicho que cuando yo planteaba el problema, primero leía los datos, o sea, que es, en este caso, me tiran una concentración de 20% masa-masa, y identificamos la pregunta, perdón, acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé hasta ahora? Que en 100 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto y no sé cuánto de solvente, que seguramente te van a decir, es 80, porque resto a los 100 gramos de solución 20 gramos de soluto. Bien, entonces, yo tengo esta relación. Cada 100 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto. Y cada 300 gramos de solución voy a tener X gramos de soluto. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Sí? Acá está, ven que yo indiqué que esto es del dato de la concentración. 100 gramos de solución, tengo 20 gramos de soluto. Y este, que es el dato de la pregunta, cada 300 gramos de solución, yo tengo X, que es 60 gramos de soluto si resuelvo esta regla de 3 simples, ¿sí? Lo que ustedes tienen que reconocer es las relaciones para poder calcular las cantidades. Entonces, yo ya sé que tengo 60 gramos de soluto. Ahora, ¿cuánto solvente tengo? Y para calcular la cantidad de solvente, ustedes van a ver que no hay una sola forma de hacer las cosas. En química tenés varios caminos para calcular algunas cosas. Y cualquier camino es válido si está bien planteado y si el resultado es correcto. Entonces yo ahora les voy a mostrar distintos caminos para poder resolver una sola cosa. Y ustedes pueden elegir el que les parezca más cómodo, como les salga, siempre y cuando ustedes hagan los cálculos ordenados y sepamos lo que están haciendo, como yo les estoy mostrando acá. Para calcular el solvente, por ejemplo, voy a tener dos caminos. Primero yo puedo agarrar y plantear esta relación, ¿sí? Decir que cada 100 gramos de solución tengo, ¿cuánto habíamos dicho de solvente? 80 gramos. ¿Qué es esto? ¿Ven? Que yo acá les pongo que es la información de la concentración. Y después planteo la pregunta. Cada 300 gramos de solución, ¿cuánto soluto voy a tener? X, que son 240 gramos de solvente. Esa es una primera forma. Una segunda forma es de esta manera. Yo sé que la solución es igual a soluto más solvente. De este primer cálculo, yo sé que tengo 300 gramos de solución cada 60 gramos de soluto más solvente, ¿sí? O sea, en 300 gramos de solución voy a tener 60 gramos de soluto más solvente. Y directamente a los 300 le resto la cantidad de soluto y me va a dar la cantidad de solvente. ¿Ven que es la misma cantidad que yo calculo? Los dos caminos son válidos, ¿sí? Entonces, el último punto, el último paso para resolver el problema es plantear la respuesta. Necesito 60 gramos de hidróxido de sodio y 240 gramos de agua para preparar 300 gramos de la solución al 20%. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera ustedes pueden resolver todos los ejercicios que les digan calcular cuánto soluto y solvente necesito para preparar una determinada solución a una determinada concentración. ¿Sí? Más o menos esa es. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, también aplicando el porcentaje masa-masa. Dice, una solución acuosa tiene 30 gramos de cloruro de sodio cada 80 gramos de solución. Exprese la concentración en porcentaje masa-masa.
El primer paso es identificar al soluto y al solvente, ¿sí? Que en este caso nos dijeron que era una solución acuosa, por eso ponemos que el solvente es agua, y que contiene 30 gramos de cloruro de sodio. Ya sabemos que el solvente es cloruro de sodio. Segundo paso, identifico la pregunta. Quieren que yo le diga qué concentración en porcentaje masa-masa tiene esa solución. Entonces planteo el problema. Según el enunciado, yo tengo una solución de cloruro de sodio con agua, tengo 80 gramos de solución y 30 gramos de soluto disueltos. Yo pongo acá más solvente, pero ya sabemos que si restamos los 80 menos los 30 gramos, me va a dar 50 gramos de solvente. Y me pide el problema calcular la concentración en porcentaje masa-masa, o sea, acá 100 gramos. Entonces, ya planteé el problema, identifiqué mis datos, identifiqué mi pregunta y puedo ver acá mis relaciones. Yo quiero saber la concentración en masa-masa, o sea, en 100 gramos de solución, cuánto soluto hay. ¿Y qué sé yo del problema? Del enunciado que cada 80 gramos de solución tengo 30 gramos de soluto. Ven que ahí están las relaciones que yo puedo usar para resolver. O sea que en el punto 4, cuando me pida resolver el problema, voy a plantear esta regla de 3 simple, ¿sí? Yo de los datos sé que cada 80 gramos de solución tengo 30 gramos de soluto. Y cada 100 gramos de solución, que es lo que me pregunta, voy a tener X, que es 37,5 gramos de soluto. ¿Esto qué quiere decir? Que la concentración de la solución es 37,5% masa-masa. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que me dice la concentración. ¿Sí? Bien, listo el ejercicio número 2. Veamos un problema 3 y ya vamos a calcular en masa-volumen. Me dice, si 250 centímetros cúbicos de una solución contienen 85 gramos de soluto, calcule la concentración en porcentaje masa-volumen y la cantidad de soluto disuelto en 150 mililitros de la solución anterior. Bien, vamos por parte. Primero, identifico soluto y solvente. No me dice quién es quién. Solo me dice que voy a tener una solución que va a estar compuesta por soluto y solvente que tiene 85 gramos de soluto. Bien, en este caso no me importa quién es el soluto y el solvente aparentemente para resolver este problema. Identifico la pregunta. Expresar la concentración en masa-volumen y la cantidad de soluto disuelto en 150 mililitros de la solución anterior. Y planteo el problema. Según el enunciado, tengo 250 mililitros, acá hay 6 centímetros cúbicos, pero ambas formas son equivalentes, lo mismo decir mililitros que centímetros cúbicos. Tengo 85 gramos de soluto más solvente. Y quiere que yo le diga la concentración en masa-volumen, ¿sí? Todo esto es para el inciso 1, ¿sí? En 100 mililitros de solución, que es la concentración masa-volumen, ¿cuántos gramos de soluto tengo? ¿Sí? Ven, yo acá les marqué que estoy usando mililitros en vez de centímetros cúbicos, pero es lo mismo. Para el inciso 1, volvamos, recapitulemos, tengo mis datos y tengo mi pregunta. O sea que tengo esta relación y quiero calcular esto ahora. Resuelvo el problema, ¿sí? De los datos, yo sé que 250 mililitros de solución contienen 85 gramos de soluto, pero tengo 100 mililitros de solución porque quiero saber la concentración en masa-volumen y voy a tener X, que son 34 gramos de soluto. O sea que estos 34 es la concentración en masa-volumen, ¿sí? La concentración de la solución es 34% masa-volumen. Así se expresa, que dicho de otra forma es 34 gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Cuando yo exprese la concentración, la escribo de esta forma.
Y con esto resuelvo el inciso 1, concentración de la solución en masa-volumen. Ahora planteemos el inciso 2. Me dice cantidad de soluto disuelto en 150 mililitros de la solución anterior. Según el enunciado, yo sé que tengo 250 mililitros de solución y ahí disolví 85 gramos de soluto. También en el inciso 1 he calculado, acá dice, ¿ves? Según la concentración calculada en el inciso 1, que cada 100 mililitros de solución tengo 34 gramos de soluto. Y yo quiero saber en 150 mililitros de solución cuántos gramos de soluto tengo disueltos. Para resolver este problema también voy a tener dos caminos. O uso la concentración que calculé en un camino 1, y planteo esto. Yo calculé que tengo un 34% masa volumen, es decir, que cada 100 mililitros de solución voy a tener disuelto 34 gramos de soluto. Pero yo quiero averiguar en 150 mililitros cuánto soluto voy a tener. Entonces planteo lo que me pide la pregunta y calculo esta regla de 3 simple. Ven que tengo 51 gramos de soluto. Esa es una forma de resolverlo. Y la otra forma es utilizando esta relación del enunciado, ¿sí? El camino opcional 2. ¿Qué me dice? Del dato del enunciado yo sé que cada 250 mililitros de solución tengo 85 gramos de soluto. Y mi pregunta es, pero yo quiero saber en 150 mililitros de solución cuánto voy a tener disuelto, que es X, ¿sí? Resuelvo esta regla de 3 simple y me da 51 gramos de soluto. ¿Ven que es la misma cantidad que calculo? Es exactamente lo mismo. Y la respuesta es que en 150 mililitros de solución hay disueltos 51 gramos de soluto, ¿sí? Para el inciso 2. ¿Sí? Bien, pasemos a otro problema. Ejemplo 4. Yo tengo una solución con 30 centímetros cúbicos de etanol y 150 centímetros cúbicos de metanol y quiero calcular el porcentaje más volumen-volumen, ¿sí? Y acá me dice considere volúmenes aditivos, ¿sí? Para evitar considere volúmenes aditivos. No entremos en más detalles para no confundir. ¿Qué quiere decir? Que puedo sumar los dos volúmenes. Primer paso, identifico soluto y solvente. La solución va a estar compuesta por soluto más solvente. Bien, acá aplica lo que yo les decía cuando vimos las características de las soluciones, que una de las formas para identificar el solvente es el que está en mayor cantidad. ¿Quién está en mayor cantidad? El metanol. O sea que el metanol va a ser el solvente del etanol que está en menor cantidad. Por eso yo digo que la solución va a estar compuesta por etanol disuelto en metanol. Y me pide que calcule el porcentaje volumen-volumen. Planteo el problema. Según el enunciado, yo tengo 30 mililitros o centímetros cúbicos de etanol disueltos en 150 mililitros de etanol. ¿Cuánto voy a tener en 100 mililitros para calcular la concentración volumen-volumen? Bien, ya identificamos los datos, la pregunta y tenemos las relaciones, ¿sí? Esta relación y esta relación. Resolvamos. El enunciado me dice que tengo 30 mililitros de etanol y 150 mililitros de metanol. Me da la cantidad de soluto y solvente. ¿Cuánta solución tengo? Y sumo estos mililitros, estos volúmenes, porque me dice que son volúmenes aditivos, que los puedo sumar. Entonces 30 más 150, 180. Yo sé que en 180 mililitros de solución tengo 30 mililitros de etanol y 150 mililitros de metanol. Entonces, planteo la solución del problema, ¿sí? Ven que yo de los datos sé que 180 mililitros de solución tienen 30 mililitros de soluto. En 100 mililitros de solución tengo X, que es la pregunta. Son 16,67 mililitros de soluto. O sea que la concentración de la solución
es 16,67 mililitros de soluto. La concentración de la solución va a ser 16,67% volumen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Con esta forma podemos usar para resolver problemas cuando me piden calcular con porcentaje volumen. Bien, ahora vamos a calcular cuál es la molaridad de una solución acuosa que contiene 25 gramos de sulfato de sodio disueltos en 100 mililitros de solución. Ahora vamos a empezar con problemas de molaridad. ¿Se acuerdan que la molaridad era la concentración expresada en mol de soluto por litro de solución? De nuevo, para resolver el problema, el primer paso es identificar soluto y solvente. Dijimos que la solución era igual a soluto más solvente. La solución entonces va a ser sulfato de sodio disuelto en agua. ¿Por qué? Porque nos dice que es una solución acuosa, ya sabemos que el solvente es agua, y que contiene 25 gramos de sulfato de sodio. Ya sabemos entonces, como contiene 25 gramos de sulfato de sodio, este es el soluto que está disuelto en agua. El segundo paso es ver la pregunta, expresar la concentración en molaridad. ¿Y cómo planteo el problema? Según el enunciado, yo tengo 100 mililitros de solución y en esos 100 mililitros yo disolví 25 gramos de sulfato de sodio de soluto. ¿Sí? Este es mi enunciado. ¿Y qué me pide el problema? Calcular la molaridad. La molaridad, ¿se acuerdan que la representamos con la M grande? O sea, cada 1000 mililitros de solución, que es un litro, X moles de soluto. Ahora, planteo el problema. Ya tenemos los datos, ya tenemos la pregunta y ahora resolvamos. Según mi dato, según mi enunciado, me dice tiene unos 100 mililitros de una solución acuosa y tiene disuelta 25 gramos de hidróxido de sulfato de sodio. En 1000 mililitros de solución voy a tener X moles, ¿sí? Me pregunta la molaridad. ¿Por qué yo dije que tengo 0,18 moles si acá me está diciendo 25 gramos? Lo que yo hice es pasar estos 25 gramos a moles, ¿sí? Para hacer la relación. Esto es un pasaje de gramos a moles. ¿Y cómo paso de 25 gramos? ¿Cómo encontré que tengo 0,18 moles? Utilicé la masa molar, ¿sí? Para pasar de gramos a moles utilizo la masa molar. Por eso acá yo les puse cálculos auxiliares, cantidad de moles de soluto. Entonces, el primer paso es calcular la masa molar del sulfato de sodio. Calculemos la masa molar. Esta esta unidad fórmula de sulfato de sodio, hablando con propiedad, tiene 2 moles de átomos de sodio, o sea que pongo 2 por la masa molar del átomo de sodio, que es 22,98 gramos, y eso me da este valor, 45,96 gramos. Bien, ¿qué más tiene esta unidad fórmula de hidróxido de sodio? Un mol de átomos de azufre, 1 por 32,06 gramos, ¿sí? Un mol de átomos por la masa molar atómica del azufre, que es 32,06 gramos. ¿Y qué más tiene esta unidad fórmula? Este mol de unidad de fórmula, ¿se dan cuenta? Tiene 4 moles de átomos de oxígeno. Por eso yo pongo oxígeno, 4 moles de átomos por la masa molar atómica, que es 15,99 gramos, y eso me da 63,96 gramos. Todo esto sumado me da 141,98 gramos. O sea que la masa molar de la unidad fórmula de sulfato de sodio es 141,98 gramos. Ahora, para encontrar la cantidad de números de moles, hago una regla de 3 simple. Digo que según la masa molar,
148,98 gramos de sulfato de sodio son 1 mol, pero en el enunciado me da, acuérdense, 25 gramos, o sea que los 25 gramos de sulfato de sodio son X, son 0,18 moles. Por eso yo digo que cada 100 mililitros de solución, en vez de 25 gramos, tengo 0,18 moles de soluto. Es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué quieres? ¿Qué me pide el problema? La molaridad, o sea, en 1000 mililitros de solución, ¿cuántos moles tengo? Que si yo resuelvo esta regla de 3 simple, me da 1,76 moles de soluto. ¿Sí? Ya resolví el problema. El último paso es poner la respuesta. La concentración de la solución es 1,76 molar, ¿sí? Esta relación la expreso así, 1,76 m grande. Bien, veamos otro ejemplo. Ejemplo número 6. ¿Cuántos gramos de soluto necesito para preparar 20 mililitros de solución, 5% masa volumen? ¿Y qué molaridad va a tener esa solución si el soluto es cloruro de sodio? Entonces, vamos por la primera pregunta, ¿sí? Identifico soluto y solvente. Para la primera pregunta no nos dice quién es soluto y quién es solvente. Nos pide que calculemos cuántos gramos de soluto necesito para preparar 20 mililitros de solución al 5% masa volumen, ¿sí? Entonces planteo mi problema. Según el enunciado, yo tengo una concentración de 5% masa volumen. O sea que cada 100 mililitros de solución tengo 5 gramos de soluto. Pero me pide el problema que yo quiero preparar 20 mililitros de solución a esta concentración. O sea que en 20 mililitros de solución no sé cuántos gramos le voy a tener que poner, pero me voy a basar de esta relación que me da esta concentración. ¿Sí? Entonces, planteo el problema. ¿Se acuerdan? Yo veía los datos, veía la pregunta, que es lo que les expliqué en la diapositiva anterior, y resuelvo el problema. Según mi dato, yo tengo 5% masa volumen, o sea que en 100 mililitros de solución tengo 5 gramos de soluto, pero me pide preparar 200 mililitros de solución, o sea que tengo X. Resuelvo esta regla de 3 simple y me da que tengo que ponerle a 20 mililitros de la solución 1 gramo de soluto. O sea que mi respuesta es que para preparar 20 mililitros de solución en 5% masa volumen necesito 1 gramo de soluto. ¿Estamos hasta aquí? Resolvimos la primera pregunta. Veamos qué depara para la segunda pregunta. Bien, entonces sigamos con la pregunta 2. Planteo el problema. Según el enunciado, o sea, según la primera pregunta, yo tengo un 5% de concentración masa volumen, es decir, cada 100 mililitros de solución voy a tener 5 gramos de soluto. Según lo que yo calculé en la pregunta 1, para preparar 20 mililitros de solución voy a emplear 1 gramo de soluto. Estas dos expresiones son equivalentes, es la misma proporción, solamente que en la primera proporción yo tengo una concentración del 5% masa volumen, ¿sí? Eso es lo que me expresa la primera proporción. Pero estas dos es equivalente, es la misma cantidad de soluto en determinada cantidad de solución. Y me pide el problema la molaridad de esta solución si el soluto es cloruro de sodio. Veamos acá un par de cosas. Solución dijimos que era soluto más solvente. La solución va a ser cloruro de sodio más solvente. Y me pide calcular su molaridad, es decir, expresar cada 100 mililitros de solución cuántos moles de hidróxido de cloruro de sodio voy a tener. ¿Sí? O sea, en 100 mililitros los moles. Yo sé
que tengo cada 100 mililitros 5 gramos o cada 20 mililitros 1 gramo de soluto, ¿sí? Puedo usar cualquiera de estas dos expresiones para calcular el problema. Entonces, en el último punto, en el penúltimo punto, cuando resuelvo el problema, yo puedo usar cualquiera de estas dos. Veamos, si yo sé que tengo una concentración del 5% masa volumen, quiere decir que cada 100 mililitros de solución voy a tener 5 gramos de soluto. No sé cuántos moles son de soluto. Eso lo calculo utilizando la masa molar. ¿Y qué me pregunta? La molaridad. O sea, cada 100 mililitros de solución yo voy a... Veamos, resuelvo el problema. ¿Se acuerdan que yo ya había planteado que según mi concentración, el 5% masa volumen, yo voy a tener cada 100 mililitros de solución 5 gramos de soluto y yo no sabía cuántos moles eran. Yo acá se los puse, 0,08 moles. ¿Y cómo lo calculé? De esta forma, ¿sí? Utilizando la masa molar. Primer paso, yo voy a calcular la masa molar del cloruro de sodio, ¿sí? Una unidad de fórmula de cloruro de sodio va a estar compuesto por un mol de átomos de sodio y un mol de átomo de cloro. Un mol de átomo de sodio pesa 22,98 gramos. Un mol de átomo de cloro 35,45 gramos. Y esto sumado me da 58,43 gramos por mol de unidad fórmula de cloruro de sodio. Ese es el primer paso, la masa molar. El segundo paso es calcular los números de moles, ¿sí? Utilizo la relación de la masa molar. Ya arriba dijimos que 58,43 gramos de cloruro de sodio representan un mol. 5 gramos del cloruro de sodio me va a presentar 0,08 moles, que son los que puse acá. O sea que yo puedo leer esta concentración como 100 mililitros de solución están compuestos por 0,08 moles de soluto. Y para llevarlo a molaridad, yo digo que en 1000 mililitros de solución tengo X, que es 0,85 moles de soluto. Esta expresión la voy a representar de esta forma. La molaridad de la solución es 0,85 molar, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 0,85 molar. Con esto ya respondí las dos preguntas de mi ejemplo número 6. Bien, ahora vamos a ver otras formas de expresar la concentración de una manera que su valor no dependa de la temperatura. Vamos a estudiar la molaridad, que es la cantidad de moles de solutos disueltos en 1 kilogramo de solvente. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la molaridad, que es con R, que era moles de soluto por litro de solución, y esta es molalidad con L, que es moles de soluto también, pero en 1 kilo de solvente, y se expresa con la M pequeña. Esta es la única forma de expresar la concentración que vamos a estudiar que está referida a cantidad de solvente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si tenemos una concentración de 5 molal, tenemos 5 moles de soluto disueltos en 1 kilo de solvente. Luego vamos a estudiar la fracción molar, que ya la vimos cuando vimos el práctico de gases, que es la relación entre el número de moles y el número de moles totales, un número de moles de un determinado componente, ¿sí? Porque es muy útil para expresar la concentración cuando tengo más de 2 componentes, por eso lo usábamos para mezcla de gases, y aparte porque no necesito diferenciar quién es el soluto y quién es el solvente, ¿sí? Es moles de un componente sobre moles totales. Yo acá lo expreso en soluto y en solvente porque veníamos viendo soluciones binarias, veníamos reconociendo quién era el soluto y quién era el solvente, pero para la ventaja de usar fracción molar es la que les dije anteriormente, no necesito saber quién es soluto y quién es solvente, y tampoco necesito, y lo puedo aplicar a soluciones de más de 2 componentes, ¿sí? Y la cantidad de moles totales la
la definíamos como la suma de los moles de los componentes, en este caso mole de soluto más mole de solvente. ¿Sí? Y estas son las fórmulas para obtener la fracción molar del soluto y del solvente. ¿Se acuerdan que la sumatoria de las fracciones molares era igual a 1, ¿sí? Porque es una fracción. La última forma de expresar la concentración va a ser partes por millón, que es muy útil cuando tenemos muy poquita cantidad de solvente. Entonces vamos a decir que las partes por millón son una parte de soluto cada 1.000.000 de partes de solución. O sea, muy poquito soluto en mucha solución. Por eso es partes por millón. Parte de soluto por millón de partes de solución. Por lo general, cuando decimos una ppm, vamos a decir que es 1 gramo de soluto cada 1.000.000 de gramos de solución, de disolución pongo acá, porque es más común cuando el soluto es agua. Gramos de soluto por 1.000.000 de gramos de solución. También lo podemos expresar como 1 miligramo de soluto por kilo de disolución. ¿Sí? Para no manejar números con notación científica, directamente el gramo lo pasamos a miligramo y el 1.000.000 de gramos a kilogramo y ya me queda parte por millón. Miligramo de soluto por kilogramo de disolución. Ahora, si yo tengo 1 miligramo de soluto por litro de disolución y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, podemos tomar como el kilo de disolución acuosa como un volumen de 1 litro. Entonces va a ser común que usemos miligramos de soluto por litro de disolución, o sea, cuando el solvente es agua. ¿Sí? Esto es muy común y se lo usa, por ejemplo, para expresar concentraciones máximas de sustancias tóxicas o carcinogénicas, o sea, sustancias que producen cáncer. ¿Sí? Por ejemplo, la concentración máxima permisible de arsénico en agua potable en Estados Unidos es de 0,010 partes por millón, o sea, 0,010 miligramos de arsénico por litro de agua. ¿Sí? Por eso nos interesa y por eso lo usamos a la partes por millón, para expresar muy poco soluto disuelto en mucho solvente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, el número 7. Calcule la masa de soluto y solvente necesaria para preparar 300 gramos de una solución acuosa de hidróxido de sodio 5M pequeña, 5 molal. ¿Sí? Ya sabemos que si es solución acuosa, estamos hablando de solvente agua y es solución acuosa de hidróxido de sodio, o sea que el soluto es hidróxido de sodio. Dijimos, primer paso, identifico soluto y solvente, soluto hidróxido de sodio, solvente agua, e identifico la pregunta, 300 gramos de solución quiero preparar al 5 molal y necesito saber la masa de soluto y solvente necesaria. Planteo el problema. Según la concentración de 5 molal, yo tengo 5 moles de soluto cada 1 kilo de solvente. Y me piden preparar 300 gramos de solución, o sea, en 300 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto y solvente necesito o debo poner? Entonces, si yo planteo el problema, según la concentración, ya habíamos dicho los datos de la concentración y lo que me pide el problema. Ahora, yo acá tengo cantidad de no sé cuánta solución tengo, pero sé que tengo 5 moles de soluto y 1 kilo de solvente. Por eso yo acá calculo la cantidad de solución según la concentración 5 molar para poder usar esto como relación para hacer nuestra reglita de 3 simple y calcular esta cantidad. Entonces yo calculo la cantidad de solución de la siguiente manera. Solución es igual soluto más solvente. ¿Qué tengo según los 5 molal? Tengo 5 moles de soluto cada 1 kilo de solvente. ¿Y cuántos son esos 5 moles de soluto que yo los puse acá como 199,85 gramos? Y bueno, es porque yo pasé de moles
a gramos. Y como paso de moles a gramos, utilizo la masa molar. Entonces, calculo la masa molar de un mol de unidad de fórmula de hidróxido de sodio. Digo que un mol de unidad de fórmula de hidróxido de sodio posee un mol de átomos de sodio, que es 22,98 gramos, según la tabla periódica, un mol de átomos de hidrógeno, que es 1 gramo, según la tabla periódica, y un mol de átomos de oxígeno, ¿ven? Un mol de átomos de oxígeno por 15,99 gramos, según la tabla periódica, y esto me da un valor de 39,97 gramos. Entonces, para pasar de moles a gramos, digo, un mol de hidróxido de unidad de fórmula de hidróxido de sodio pesan 39,97 gramos, pero yo tengo una concentración de 5 molal. 5 moles de hidróxido de sodio pesan X. X es 199,85 gramos. Entonces, mi solución, el peso de mi solución es 199,85 gramos. O sea que en 199,85 gramos de solución tengo 5 moles de soluto, ¿sí? Estos, o 199,85 gramos de soluto y 1000 gramos de solvente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, según lo que calculé anteriormente, yo tengo una concentración de 5 molal, o sea, 5 moles de soluto cada 1 kilo de solvente. Y yo en la diapositiva anterior calculé que la cantidad de solución eran 1199,85 gramos de solución. Voy a tener esos 5 moles que son 199,85 gramos de soluto y 1000 gramos de solvente, ¿sí? Esta es la relación que me dice la concentración. Y me pide el problema la cantidad de soluto y solvente para preparar 300 gramos de solución. O sea, cada 300 gramos yo voy a tener X gramos de soluto y X gramos de solvente. Y utilizo esta relación para plantear mi regla de 3 simple. O sea que, según los 5 molar de concentración, yo cada 1199,85 gramos de solución tengo 199,85 gramos de soluto. Pero mi pregunta me dice que quiero preparar 300 gramos de solución. Entonces tengo X gramos de soluto, que son 56 gramos de soluto. Y ahora, para calcular el solvente, ¿se acuerdan que yo les decía siempre que hay varios caminos para resolver? Bueno, a mí se me ocurrió plantear este camino, pero también hubiéramos podido plantearlo utilizando una regla de 3 simple parecida a esta, con esta relación. Pero yo digo, bueno, ya sé que en 300 gramos de solución tengo 56 gramos de soluto, entonces digo, bueno, solución, soluto más solvente. Tengo 300 gramos de solución que contienen 54 gramos de soluto más solvente. Si yo resto 300 menos 54, me da la cantidad de gramos de solvente. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera, yo calculo la cantidad de soluto y la cantidad de solvente para preparar 300 gramos de solución. Entonces mi respuesta va a ser que necesito 54 gramos de hidróxido de sodio y 246 gramos de agua para preparar 300 gramos de una solución al 5 molal de concentración. Bien, veamos otro problema. Dice, si 150 gramos de una solución acuosa contienen 6,30 gramos de ácido nítrico como soluto, ¿cuál es la fracción molar del soluto y del solvente? El primer paso ya dijimos que era identificar la cantidad de soluto y de solvente. ¿Sí? Ya sabemos que es una solución acuosa, por eso el solvente es agua, y que contiene ácido nítrico como soluto. Y yo quiero calcular la fracción molar de soluto y de solvente. Planteemos el problema. Según el problema, tengo 150 gramos de solución acuosa, tengo 6,30 gramos de soluto más solvente y quiero calcular la fracción molar de tanto soluto como solvente. ¿Sí? Acá está identificado los datos y la pregunta.
Para resolver el problema, lo primero que tengo que saber es la cantidad de moles de soluto, la cantidad de moles de solvente y la cantidad de moles totales para poder calcular mi relación de moles de componentes sobre moles totales. Para calcular la cantidad de moles de soluto, ¿cómo voy a llevar estos 6,30 gramos de hidróxido de ácido nítrico a moles? ¿Sí? ¿Cómo paso de gramos a moles? Con la masa molar. O sea, primero calculo la masa molar del ácido nítrico. Yo sé que un mol de moléculas de ácido nítrico contienen un mol de átomos de hidrógeno, que pesan 1 gramo. Un mol de moléculas de ácido nítrico contienen también un mol de átomos de nitrógeno, que pesan 14 gramos. ¿Y cuántos moles de átomos de oxígeno? 3. O sea que al peso o a la masa molar atómica del oxígeno que encuentro en la tabla periódica, lo voy a multiplicar por 3. Me va a dar este resultado y la masa molar de una molécula de ácido nítrico va a pesar 62,97 gramos. ¿Sí? Una vez que yo sé la masa molar, aplico esta reglita de 3 simples para sacar la cantidad de moles de estos que hay en estos gramos de ácido nítrico, perdón. Entonces yo sé que según la masa molar, 62,97 gramos de ácido nítrico representan un mol. Pero en el problema me dicen que yo tengo 6,30 gramos de ácido nítrico, es decir, 0,1 mol si resuelvo esta regla de 3 simple. ¿Sí? O sea que ya tengo la cantidad de moles del soluto. ¿Bien? Ahora vamos a ver la cantidad de moles del solvente. Primero, ¿cuánto solvente tengo? Yo sé que tengo 150 gramos de una solución acuosa y tengo 6,30 gramos de soluto de ácido nítrico. Yo sé que solución es igual a soluto más solvente. 150 gramos de la solución teníamos 6,30 gramos de soluto más solvente. Entonces hago esta resta y me da la masa de solvente que tengo. ¿Sí? Una vez que tengo la masa de solvente, la llevo a moles. Como paso de masa a moles con la masa molar. Calculo la masa molar para un mol de moléculas de agua. ¿Sí? Un mol de moléculas de agua tengo ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno? 2. O sea que es 2 por la masa molar atómica del hidrógeno, que es 1 gramo, que la encuentro en la tabla periódica. Tengo 2 gramos. Y después, un mol de átomos de oxígeno me ocupan o están presentes en un mol de moléculas de agua. Entonces, multiplico por una vez a los 15,99 gramos, que representa la masa molar atómica del oxígeno. Y si sumo estas dos cantidades, me da la masa molar la masa molar molecular del agua, que es 17,99 gramos. Entonces, una vez que ya tengo la masa molar, calculo la cantidad de moles. Yo sé que, según la masa molar, 17,99 gramos de agua representan un mol. Pero en el problema me dan que yo tengo 143,70 gramos de agua. Tengo X moles, que son 7,99. Ya tengo la cantidad de moles del soluto y del solvente. ¿Y cuál era el tercero que me faltaba? La cantidad de moles totales. Porque se acuerdan que la fracción molar era moles del componente sobre moles totales. ¿Cómo calculo los moles totales? Moles totales igual a la cantidad de moles de todos los componentes de la solución. Como teníamos una solución binaria, dos componentes, y habíamos diferenciado entre el soluto y solvente, los moles totales van a ser igual a la suma de los moles de soluto más los moles del solvente. O sea, moles totales es igual a 0,1 mol más 7,99 moles, que es lo que calculamos en las diapositivas anteriores. Si lo sumo me da 8,09 moles. Y para calcular las fracciones molares, planteo la relación. Fracción molar del soluto es moles de soluto sobre moles totales. 0,1 mol sobre 8,09 mol.
Simplifico y me da 0,01 de fracción molar de soluto. Planteo la del solvente. Tengo moles de solvente sobre moles totales. 7,99 moles dividido 8,09 moles. Y me da 0,99 de fracción molar. ¿Se acuerdan que no tiene unidades? ¿Sí? Y si sumo fracción molar del soluto y del solvente, me tiene que dar 1. Si me da 1 es porque está bien. ¿En qué me da 1? Y de respuesta, yo voy a decir que la fracción molar del soluto es 0,01 y la del solvente 0,99. Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio, un ejemplo relacionado a la cantidad de partes por millón, ¿sí? Que era una parte de soluto cada 1.000.000 de partes de solución. Y el ejemplo me dice, se determinó que una muestra de 2,5 gramos de aguas freáticas contenía 5,4 por 10 a la 6 gramos de cationes zinc y calculé la concentración de cationes zinc en partes por millón. Primer paso, identifico soluto y solvente, ¿sí? El soluto son los cationes zinc y el solvente es el agua. Identifico la pregunta, calcular la concentración de cationes zinc en partes por millón y planteo el problema. Según el problema yo tengo cada 2,5 gramos de solución voy a tener 5,4 por 10 a la sexta gramos de cationes zinc, que es el soluto, más el solvente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que tomábamos para las partes por millón la cantidad de agua como la cantidad de solución, ¿sí? Porque esta cantidad es muy pequeñita, entonces no me hace nada al volumen final. Entonces yo voy a tomar esta cantidad como la cantidad de solución. Por eso digo que 2,5 gramos de solución tiene esta cantidad de zinc, pero me pide el problema calcular en partes por millón, o sea, en 1 kilo de solución, que son 1.000 gramos, ¿cuántos miligramos de soluto tengo? ¿Sí? O sea, estos son mis datos y este es mi problema. Según el problema, yo tengo cada 2,5 gramos de solución, 5,4 por 10 a la menos 9 miligramos de soluto, que es estos gramos llevados a miligramos, ¿sí? Yo lo llevé corriendo la coma tantas veces como era necesario. Teníamos gramos, decigramos, y centigramos y miligramos, ¿sí? O sea que la corrí 3 veces hacia la derecha la coma. Cualquier duda con pasajes de unidades lo vemos en consulta igual, ¿sí? Entonces, según el problema, yo tengo esta relación. 2,5 gramos de aguas freáticas contienen, ¿cuánto zinc? 5,4 por 10 a la 9 miligramos de soluto, o sea, de zinc. Pero yo tengo que llevarlo a partes por millón, a 1.000 gramos de solución, a 1 kilo de solución, que tengo X, que es 2,6 por 10 a la 12 miligramos de soluto. O sea que la concentración de cationes zinc es de 2,6 por 10 a la 12 ppm, ¿sí? Esta relación la expreso de esta manera, 2,6 por 10 a la 12 ppm. Decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a empezar a hablar de cómo preparar soluciones. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es que para preparar una solución, lo primero que tengo que hacer es cuánto soluto y cuánto solvente necesito. Si es una disolución, o sea, si es en agua, voy a primero pesar la cantidad de soluto que necesito, colocarla en un recipiente, que por lo general el recipiente que usamos se llama matraz aforado, que es como una botellita que tiene una marquita hasta el volumen que yo deseo. Por ejemplo, puedo usar un matraz aforado de
no sé, de 200 mililitros, entonces va a tener una marquita y ahí me va a indicar los 200 mililitros. Entonces yo peso o mido la cantidad de soluto que necesito, la coloco en el recipiente y de ahí completo con agua, si es una disolución porque es una solución acuosa, o completo con el solvente que estoy usando, ¿sí? Pero primero se pone el soluto y después completo con la cantidad de solvente hasta el volumen que yo necesito. Cuando ustedes pasen, esto es una guía muy simple de cómo hacer una solución. En realidad, cuando ustedes lleguen a química analítica, que es la siguiente materia, ahí van a ver específicamente cómo hacer una solución, porque no es cuestión de que yo pongo un polvito y le echo agua y hago una solución como si me estuviera haciendo un jugo en sobre, ¿sí? Hay condiciones necesarias para que se produzca el proceso de solubilidad. Pero bueno, esto no lo vamos a abarcar ahora, solo queremos que ustedes sepan perfectamente cómo hacer los cálculos, ¿sí? Pero bueno, estos son algunos tips. Y más abajo yo les pongo, cuando dos materiales se mezclan homogéneamente, la masa final del sistema es igual a la suma de las masas iniciales, ¿sí? O sea, la masa no se va a perder. La masa está. Si yo mezclo dos materiales homogéneamente, la masa final va a ser la suma de las masas iniciales. Pero ¿qué pasa con el volumen? A veces, al hacer el proceso de solubilidad, los volúmenes se contraen, se llama contracción volumétrica, ¿sí? O sea que el volumen final muchas veces resulta menor. A menos que a nosotros nos digan que podemos considerar los volúmenes aditivos, no vamos a pensar que el volumen final, cuando esté preparando una solución, va a ser igual a los volúmenes iniciales, ¿sí? Por eso les decía lo del principio, de cómo preparar la solución. ¿Qué pasa en el proceso de disolución? ¿Sí? Primero yo les digo, se forma una disolución cuando una sustancia se dispersa de manera uniforme en otra, ¿sí? Se hace una solución homogénea. A ver, las moléculas o iones de las sustancias que van a componer la solución tienen fuerzas de atracción intermoleculares o interatómicas que mantienen juntas esas partículas, ¿sí? O sea, esas fuerzas van a estar en el soluto y van a estar en el solvente. Y más abajo les digo, las disoluciones se van a formar cuando las fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y de solvente sean de magnitud comparable, de magnitud comparable con las que existen entre las partículas de soluto mismas o entre las partículas de disolvente mismas, ¿sí? O sea, cuando las fuerzas de atracción sean similares entre solutos y solventes. Por eso yo les decía en el práctico 1 que lo similar va a disolver a lo similar. Por ejemplo, más abajo yo les digo, la sustancia iónica, cloruro de sodio, se disuelve fácilmente en agua porque la interacción entre los iones y las moléculas polares del agua sobrepasa o es mayor a la red cristalina que forma el cloruro de sodio. O sea, que el cloruro de sodio se va a disolver en agua porque las moléculas de agua tienen suficiente atracción, suficiente fuerza de atracción por los iones sodio y cloro para vencer la atracción de este compuesto iónico. Entonces, por eso se produce el proceso de disolución, ¿sí? Como que el agua tiene la fuerza suficiente para atraer esos iones. Y por eso se produce una solución homogénea de cloruro de sodio. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la solubilidad, es la máxima cantidad de soluto que puede disolver una cantidad dada de solvente a una determinada temperatura, ¿sí? Teniendo en cuenta todas estas cosas, yo puedo pensar en cómo ir formando mi solución, ¿sí? Va a haber una determinada cantidad de soluto que yo voy a poder disolver en una determinada cantidad de solvente a una determinada temperatura y se van a disolver porque sus fuerzas de atracciones entre moléculas, entre iones, van a ser similares. Y la voy a formar primero colocando el soluto y después
el solvente hasta el volumen final que yo quiero preparar de solución, ¿sí? Son 3 cosas que tenemos que tener en mente cuando pensemos en preparar soluciones. Que les repito, lo van a ver en detalle en la materia siguiente. Pero con estas cosas vamos a poder seguir, con estas cosas en mente, vamos a poder seguir haciendo algunos cálculos que nos faltan aprender. Vamos a ver lo que es la dilución, ¿sí? La forma más fácil de preparar soluciones, uno piensa que es a partir de soluto y solvente puro. O sea, he hecho un polvito en agua y soy feliz. Pero muchas veces no pasa. En laboratorio yo lo que tengo es soluciones acuosas de los reactivos y es lo que uso con más frecuencia, ¿sí? Porque el agua es como el solvente universal, muchas veces le dicen, disuelve todo, entonces es más fácil poner en contacto compuestos y armar soluciones. Entonces siempre voy a disponer soluciones para obtener otras soluciones de distinta concentración. Es lo más común. Entonces, si yo tengo una solución inicial muy concentrada y de ahí yo quiero sacar una solución menos concentrada, puedo aplicar esta fórmula, ¿sí? No vamos a ver el desarrollo de la fórmula, pero sabemos que tenemos esta fórmula para calcular cómo puedo obtener una solución menos concentrada, ¿sí? Una solución final, a partir de una solución más concentrada, una solución inicial, ¿sí? Por eso yo digo, la fórmula esta me dice que la molaridad solo se cumple cuando hablamos de molaridad, por el volumen inicial va a ser igual a la molaridad final por el volumen final, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros queramos hacer una dilución, o sea, disolver, agregar más soluto a una solución inicial, voy a usar esta fórmula. Si ustedes tienen dudas, no entienden de dónde sale esta fórmula, lo podemos ver en consulta, pero creo que con estas pistas vamos bien. Veamos dos últimos ejemplos que nos van a ayudar a entender toda esta última parte de información del práctico. Si yo quiero preparar 100 mililitros de solución 5 molar de cloruro de sodio, partiendo de una solución 11 molar de dicho soluto, ¿cómo procedería para realizarlo en el laboratorio? ¿Sí? Lo primero que yo tengo que calcular es cuánta solución inicial voy a necesitar. Entonces, primero identifico soluto y solvente. Soluto es una solución de cloruro de sodio, acuosa, ¿sí? Si por lo general no me dicen cuál es el soluto, siempre voy a considerar que es agua. Y quiero preparar 100 mililitros de una solución 5 molar de cloruro de sodio a partir de una solución 11 molar. Planteo el problema. Quiero preparar 100 mililitros de una solución 5 molar y tengo disponible suficiente cantidad de una solución a 11 molar de concentración. Para resolver el problema aplico esta fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan que era para ver cuánta solución inicial voy a usar para obtener una solución final de una determinada concentración? Yo sé que tengo suficiente cantidad de solución a 11 molar, ¿sí? La molaridad inicial es 11 molar y yo quiero saber cuánto volumen de esa solución voy a requerir para preparar mi solución final. ¿Cuál es mi solución final? 100 mililitros, se desea preparar 100 mililitros, volumen final, de una solución 5 molar, concentración final 5 molar. Si yo resuelvo esto, encuentro que el volumen de la solución inicial es 5 mililitros. Entonces, ¿cómo procedería para realizarlo en el laboratorio? La respuesta es, debo colocar 5 mililitros de la solución inicial de 11 molar de cloruro de sodio. Ahí podría poner en un matraz aforado de 100 mililitros, por ejemplo, para que quede más completa, si no está bien, y llevarla a un volumen final de 100 mililitros, ¿sí? Ese es el procedimiento. Yo calculo cuánta solución inicial necesito, la coloco en un recipiente y después la llevo a volumen final, ¿sí? Este proceso se llama dilución, o sea, diluir una solución más concentrada en otra menos concentrada. Ahora, pensemos, si yo tengo una solución diluida y la quiero concentrar, hacer el proceso inverso. Si fuese agua, fácilmente evaporo un poco de agua
Le quito agua y ya concentro la solución. ¿Se dan cuenta cómo podría ser el proceso inverso? ¿Sí? Pero bueno, por lo general no pasa eso. Por lo general siempre tenemos algo súper concentrado y vamos a algo menos concentrado. Veamos el último ejemplo. El último ejemplo es un poco más raro. Dice, voy a mezclar 300 centímetros cúbicos de una solución 0,3 molar de ácido nítrico y 100 centímetros cúbicos de solución 1 molar de ácido nítrico y quiero calcular la concentración de la solución restante. Y voy a considerar volúmenes aditivos. Bien, planteemos el problema. Yo tengo una solución inicial, 300 centímetros cúbicos de solución 0,30 molar y la voy a mezclar con una solución 2, que es 100 centímetros cúbicos de 1 molar. Y considero volúmenes aditivos, o sea que voy a tener una solución final de ¿cuánto? 300 centímetros cúbicos más 100 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos a una concentración que no sé, que quiero calcular. Yo acá les pongo que son volúmenes aditivos, por eso lo pude sumar. Si no se acuerdan que se producía esa contracción volumétrica por el tema de las interacciones entre las moléculas y los átomos. ¿Sí? Entonces, yo tengo una solución total que la voy a preparar a partir de una solución 1 y una solución 2. Coloco solución 1, solución 2 y me da una solución total de de ácido nítrico. ¿Qué sé de la solución 1? Que tengo un volumen de 300 centímetros cúbicos, no sé cuánta masa tendré y sé que tengo una concentración de 0,30 molar. Y en la solución 2 tengo 100 centímetros cúbicos, una masa que no conozco y una concentración de 1 molar. Mi solución total solo sé que va a tener un volumen de 400 centímetros cúbicos porque son volúmenes aditivos, sumé los dos volúmenes, no sé cuánta masa y no sé cuánta concentración en molar. Para resolver el problema, ¿qué es lo que tengo que calcular? La molaridad de la solución total. ¿Cómo calculo la molaridad de la solución total? Del problema, de los datos del problema, yo sé que tengo 400 centímetros cúbicos de solución total y esos 400 centímetros cúbicos tiene una determinada molaridad que la puedo calcular a partir de estos datos. Y mi pregunta es la molaridad de la solución total, o sea, en 1000 mililitros, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? Bien, ahora, ¿cómo calculo los moles de los 400 mililitros de la solución una vez que yo mezclo las dos soluciones? ¿Sí? La cantidad de moles totales va a ser igual a la cantidad de los moles que está en la solución 1 más la cantidad de moles que está en la solución 2. ¿Y cómo lo calculo? ¿Sí? A partir de estos datos, ¿sí? Y para la solución 2, con estos datos. ¿Vamos? Calculo los moles de soluto de la solución total. Para la solución 1, tengo 0,3 molares. A ver, vamos de nuevo.
Entonces, para resolver el problema, yo voy a decir la cantidad de moles de soluto, perdón, la cantidad de moles de la solución total, ¿sí? Del soluto de la solución total es los moles de soluto de la solución 1 más los moles de soluto de la solución 2. Entonces los moles de soluto totales van a ser igual a 0,19 moles, que es lo que voy a poner acá. Entonces, volvamos al principio. Yo quiero calcular la molaridad de la solución total cuando yo mezclo 300 centímetros cúbicos de una solución 1 y 100 centímetros cúbicos de una solución 2. Entonces yo ya sé que la solución total tiene 400 mililitros y hay disuelto 0,19 moles, que es lo que yo calculé acá y en la diapositiva anterior. Y me pide la molaridad, la concentración de la solución resultante. La molaridad va a ser la cantidad de soluto que yo tenga disuelto en 100 mililitros de la solución, ¿sí? Esto es para calcular la concentración, o sea, en 100 mililitros, en 1000 mililitros, cuánto soluto voy a tener disuelto. Si yo resuelvo esta regla de 3 simple, me da que es 0,47 moles. Es decir, que la concentración de la solución resultante es 0,47 molar. ¿Sí? Bueno, con todos estos ejemplos, ustedes tienen que poder resolver la guía número 7, que es la penúltima guía de práctico que tenemos para terminar de ver la materia. Cualquier cosa me escriben en consulta.